cuenta la historia. Yo conté esta historia, es una historia hipotética, ¿no? Que es una ilustración, pero real, ¿no? Con la Biblia. Y aquí continúa contando, ¿no? En el contexto. Vamos a leer, por favor, en el capítulo 7 del libro de San Lucas, el versículo 37, ¿ok? Vamos, dice así. Entonces una mujer de la ciudad, esta mujer era María, ¿no? La mujer que fue a comprar el perfume, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo. Este fariseo, ¿no? Era un señor que se llamaba Simón. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Versículo 38 dice así. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Este perfume era el nardo puro, ¿no? Queridos hermanos, aquí había una fiesta, y la fiesta era un día sábado, ¿no? Al día siguiente después de comprar el perfume, y estaba aconteciendo en la casa de Simón. Ahora vamos a ver, por favor, vayamos al libro de San Juan, por favor, San Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, el próximo libro de Lucas, ¿no? ¿Cómo describe aquí? Vamos a ver cómo describe esta escena, esta fiesta, ¿no? Juan. Vamos a ver en el capítulo 12 de San Juan, a partir del versículo 1, por favor, ¿ok? ¿Ya encontraron? Amén. Muy bien, vamos a leer entonces a partir del verso 1, dice así. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, ¿no? Ahí estaba aconteciendo la fiesta en Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, ¿no? Este perfume era de gran precio que María había comprado de la perfumería. Ahí no continúa diciendo de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces cuando María llegó, ¿no? Apenas que ella destapó, ¿no? El perfume estaba ungiendo, la casa ya estaba inundada con el perfume. Y continúa diciendo, por favor, en el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Amén. Muy bien, entonces aquí cuenta la historia, ¿no? ¿Qué sucede? La fiesta estaba aconteciendo, estaba pasando en la casa de Simón, ¿no? Aquí vemos una fiesta. Ahora, queridos hermanos, vamos a ver la radiografía de algunos personajes, ¿está bien? Por favor, vamos a analizar, ustedes también seguramente me van a ayudar. ¿Quiénes estaban? Vamos a ver personajes importantes, ¿no? Primeramente vamos a hablar de Lázaro, hermanos. Lázaro estaba aquí, ¿no? Estaba al lado de Jesús. ¿Por qué creen que Lázaro estaba allá, hermanos? Algunos capítulos antes, ¿no? Menciona que Lázaro fue resucitado de la muerte, ¿no? Lázaro había estado muerto durante 4 días. Ustedes pueden leer, ¿no? Un capítulo más antes, eso exactamente está en el capítulo 11, ¿no? Luego ustedes pueden leer en casa, ¿está bien? La historia, los que conocen ya, ¿no? Saben. Entonces, Lázaro había sido resucitado, ¿no? De la muerte. Por esa razón que Lázaro allí estaba, ¿no? Seguía a Jesús. También menciona otro personaje. ¿Quién era? Judas Iscariote. Judas, hermanos, como menciona la Biblia, era uno de los 12 discípulos de Jesús, que futuramente, a unos días más después, este Judas entregó a Jesús. Es por esa razón que Jesús murió en la cruz. Pero esto no es que entregó, ¿no? Solamente hizo parte de este plan, pero Jesús ya iba a morir, ¿no? Estaba en la profecía. Entonces dice que, como dice aquí el texto, hermanos, en el versículo 4, Judas tenía una apariencia, ¿no? Supuestamente cuando María entró, hermanos, para ungir a los pies de Jesús, Judas pensó, ¿no? Mujer derrochadora, ¿por qué este Judas está desperdiciando? ¿Por qué esta María está desperdiciando
Este perfume nosotros podríamos vender a un precio muy caro y con el dinero recaudado, con el dinero vendido, nosotros podíamos ayudar a las personas necesitadas, ¿no? Pero el texto dice que no lo decía de todo corazón, solamente decía porque dice que cuando vendía, él era el tesorero, ¿no? de los discípulos, ¿no? De Jesús, ¿no? Cuando vendía, dice la Biblia, que dice que él juntaba el dinero y como era el tesorero, hermanos, imagínense, ¿no? Agarraba, dice, un porcentaje de dinero y lo metía a su bolsillo. Aparentemente, hermanos, tenía un perfil, ¿no? de lealtad, pero por dentro tenía una perversidad, hermanos. Él hablaba bonito, ¿no? Él podíamos decir hoy en día, él podía predicar, él podía cantar, él mostraba aparentemente por encima, pero por dentro, hermanos, tenía una perversidad. Él todavía mismo que estaba al lado de Jesús tenía una actitud perversa. Muy bien, esto fue el segundo personaje. Ahora vamos con el tercero. ¿Quién es el otro personaje? El principal, ¿no? El que estaba ofreciendo la fiesta era Simón, ¿no? Simón, hermanos, era un fariseo, ¿no? Era de un hombre estatus, era un personaje que tenía cargo, hermanos. ¿Y por qué estaba ofreciendo, hermanos, la fiesta? Simón estaba agradecido, hermanos, hace unos días atrás, unos meses atrás, se podría decir que Simón había tenido una enfermedad. Y esta enfermedad que tenía era una lepra, hermanos. En aquella época la lepra se consideraba, hermanos, una de las enfermedades más peligrosas, ¿no? Y también una de las enfermedades que la gente te acusaba. La persona que tenía lepra, automáticamente tú, por ejemplo, cuando veías una persona leprosa, tú ya podías pensar, ¿no? En tu mente, ¿no? Esta persona alguna cosa ha hecho, ¿no? Algún pecado oculto tiene en su vida. Es por esa razón que está recibiendo un castigo de Dios. Esa era la idea en esa época, ¿no? Y dice que cuando tú veías a la persona ya tenías que gritar, ¿no? Inmundo, inmundo, esa persona, no podías acercarte, queridos. Hoy en día nosotros estamos viviendo la pandemia del coronavirus, ¿no? Supuestamente dice que tenemos que alejarnos, ¿no? Así dice, ¿no? La Organización de la Salud, y esto es cierto, hermanos. Pero dice que la lepra con el corona, con el COVID-19 no se compara. La lepra era una enfermedad más peligrosa todavía, era contagiosa, ¿no? Tú tocabas la piel de la persona, ya te contagiaba, hermanos. Y dice que la persona que tenía lepra tenía que ser afastada, tenía que ser alejada, ¿no? Tenía que entrar en cuarentena, como se dice, ¿no? Hoy en día. Entonces tenía que llevar a un lugar muy alejado, así lejos de la ciudad, hermanos. Y allí estaba Simón, ¿no? Y cierto día Jesús estaba pasando y de repente pidió misericordia a Jesús. Y Jesús lo sanó en la hora. Entonces, queridos, es por esta razón, quiero que entiendan, ¿no? Es por esta razón que Simón estaba ofreciendo fiesta a Jesús. ¿Amén? Por favor, estamos viendo la radiografía de los personajes. Ahora vamos a ver otro personaje que es María, ¿no? ¿Por qué María estaba ofreciendo, hermanos, este perfume? Hermanos, esta historia es muy interesante de María. Cierto día, hermanos, los jóvenes de Betania, ¿no? La gente, los fariseos, habían hecho un plan. Habían dicho, ¿no? María, hermanos, algunos años atrás era una mujer que se dedicaba, ¿no? Era una prostituta, hermanos. Ella, no juzgamos, pero supuestamente, o ella de repente tenía algún problema, ¿no? Familiar, tal vez no alcanzaba el dinero. Es por esta razón que ella se dedicó a la prostitución, ¿no? Por la necesidad. Y dice que, hermanos, cierta vez, los jóvenes, los fariseos, los que tenían algo en contra Jesús, hicieron un plan. Mandaron un joven, ¿no? Y dijeron así: agarra a María y vaya a un hotel, ¿no? Un motel, ¿no? Y dice que fue este joven, ¿no? Y de repente ellos dicen que fueron a buscarla y alcanzaron, ¿no? Agarraron el momento apto, ¿no? Con una persona casada, ¿no? Y dice que cuando Jesús estaba predicando una vez en una plaza, ¿no? Las personas, ¿no? Traían, en bulla, ¿no? Trajeron a María y cuando llegaron cerca a Jesús, arrojaron, ¿no? Y María dice que cayó en el piso, agachada, vergonzada, ¿no? Porque había sido agarrada en un acto de adulterio. Y dice que Jesús, ¿no? Le dijo, las personas, los fariseos le gritaron: ¡ay, Jesús, ¿tú qué dices de esta María, ¿no? Hemos agarrado en el mismo acto, ¿no? En un acto de adulterio. Y la palabra dice, la ley de Moisés dice que nosotros tenemos que apedrearla.
Y ahora tú qué dices, Señor, tú ya que eres el Mesías, dices que eres el Dios, el Hijo de Dios, ¿qué dices tú? Y dice que Jesús se agachó también viendo, ¿no?, a la pecadora, ¿no? Y María dice que estaba agachada, avergonzada, no decía, apenas respiraba, ¿no? No decía nada, estaba agachada, completamente agachada en el piso, hermanos. Y dice que Jesús comenzó a escribir el pecado de María, ¿no? Y dice que lo borró. La Biblia dice esto, hermanos. Ustedes luego pueden leer algunos capítulos antes de este libro. Y dice que Jesús levanta la cabeza, ¿no? Y dice así a las personas: el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. En esto cayeron, hermanos. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos juzgado a nuestros prójimos. Yo no sé, la naturaleza del ser humano es muchas veces. Nosotros sabemos que existe el pecado, pero muchas veces, hermanos, nosotros nos afastamos, nos apartamos de las personas pecadoras, pero no nos apartamos del pecado, hermanos. Esa es nuestra naturaleza, cuando en realidad nosotros deberíamos apartarnos del pecado y no de los pecadores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, que todos somos pecadores. No hay ni un justo, hermanos, en esta tierra. Mas nosotros somos justificados en la palabra de Dios. Amén. Entonces, queridos, continúa la historia, ¿no? Y dice que cuando vieron a María, cuando Jesús mencionó esta frase, ¿no?, que tire el que no tiene pecado, que tire la primera piedra, se apartaron, dice, ¿no? Esta historia también cuenta en el deseo de todas las gentes. La hermana Elena G. de White dice, ¿no? Dice que se apartaron del joven hasta más adulto.